Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, aquí en este punto de encuentro que es Identidad, el programa de todos los docentes privados de Córdoba, de toda la familia que está, por supuesto, en casa, de sobremesa, con ganas de charlar, de reflexionar acerca de lo que fue esta semana para todos los cordobeses. Antes de entrar en tema hoy, atención, porque hoy se viene el gran sorteo, así que ya mismo, si todavía no se inscribieron, pueden ir a nuestra fanpage de Identidad, nos dejan sus datos, porque hoy alguien se lleva la estadía para el Hotel Grand Prix en Carlos Paz. El tema de hoy, vamos a reflexionar un poquito de esta pandemia, ¿no? Si hay algo que nos ha dejado claro y en evidencia esta pandemia es la fragilidad del sistema económico, del sistema sanitario, del sistema educativo y cómo ha impactado, ¿no? en nosotros, en los seres humanos, en nuestra salud y en el medio ambiente. De esto vamos a charlar hoy un poquito y es por ello que me voy al encuentro con mis invitados. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, los voy a presentar a todos. Muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña Ezequiel Ditofino, que es químico, que es docente, investigador del agua. Espero que vengas con buenas noticias, Ezequiel. Algunas, hay de todo, pero de algo vamos a hablar, sí. Bueno, muchas gracias por estar acá. Está también con nosotros el doctor Oscar Atienza, que es médico, que es docente universitario. También muchas gracias, Oscar. Gracias por la invitación, un placer. Un placer para nosotros. Y Ezequiel Arrieta, que también es médico becario y pertenece al colectivo del Gato y la Caja, que leemos mucho, la verdad, aquí. Muchas gracias por estar. No, el placer es nuestro. Digo, qué difícil hablar de todo esto, ¿no? Del impacto que está teniendo y que ha tenido esta pandemia en el ser humano y en el medio ambiente. Digo, doctor, para ir de lleno al grano, ¿no? Y con todas las mutaciones que está sufriendo este virus, ¿cómo impacta en el sistema de salud que podríamos decir está bastante desbordado, cansado? Sí, totalmente. Mira, es un virus que tiene unas características muy particulares. Es el primer virus que genera una pandemia que ni siquiera es una pandemia, que incluso empezamos a cambiarle el nombre, a pensar en que es una sindemia. Es una de las pocas veces que están afectados los tres ejes del concepto de la salud, lo biológico, lo mental, estamos todos con algunos problemas de ansiedad, de depresión, y también lo social, porque nos rompió un poco todos los vínculos sociales, pero además afecta a todos los determinantes sanitarios, entre ellos los medioambientales, por ejemplo. Así es que es una situación única, muy compleja, difícil solución. Están todos los países del mundo, por más tecnología que tengan, por más capacidad económica, están todos de rodillas ante un virus que nos sigue complicando y que genera mutaciones cada 15, 20 días, nos cambia las reglas del juego, ¿no? Y eso es lo peligroso, porque hoy podemos saber a qué nos estamos enfrentando, pero en 15 días no. Y eso es lo que lo hace más... Eso nos desespera realmente, doctor, ¿no? No tener certezas, estar parado en la incertidumbre. Es la primera vez que no tenemos control sobre una situación. Es la primera vez que la tecnología a nivel mundial no soluciona nada. Es la primera vez que no le encontramos una vuelta a una enfermedad que hace explotar la cantidad de contagio y nos satura los sistemas sanitarios hasta los más grandes. Hemos visto colapsar sistemas sanitarios que son tremendos, que son enormes, entre ellos el de Córdoba, que es uno de los más robustos de Latinoamérica, y también pero cayeron sistemas sanitarios como el de Estados Unidos y el de las grandes urbes, ¿no? Nueva York, el de Inglaterra cayó el de Italia, Francia. Es decir, por primera vez vemos grandes potencias del mundo en serios problemas. Totalmente. Y pensando, Ezequiel, vos y tu estudio permanente, ¿no? Sobre el agua, Ezequiel también, pensando en el medio ambiente, en el aire, y pensando en todo lo que vimos cuando inició la pandemia. ¿Se acuerdan ustedes apenas arrancó cómo veíamos, cómo respondía la naturaleza teniendo, al ser humano encerrado? Correcto. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué está pasando hoy con el aire, con el agua? Bueno, hay que ver cuestiones particulares, ¿no? A nivel global hay un cambio significativo en algunas cuestiones vinculadas al ambiente. En Córdoba, en el tiempo, hasta no hace mucho tiempo atrás, los últimos estudios serios que se han retomado porque se habían dejado de hacer por una cuestión de recursos y demás, y obviamente porque los resultados eran poco favorables,
bueno, también han marcado tendencias en los índices de contaminación elevadísimos, históricos, Sí. justamente porque la población ha crecido, el consumo ha crecido, las emisiones han crecido. El parque automotor de Córdoba está pero colapsado, es impresionante, está desbordado, además de que no hay infraestructura para poder sostenerlo. No obstante, bueno, los estudios están tratando o apuntando a ver, primero a datar, a ver cuál es la situación concreta actual, y para el ambiente obviamente está de más decir que es un alivio que el ser humano por ahí esté un poquito más encerrado. Es un respiro. Pero bueno, es una cuestión circunstancial y que eso no demuestra que las personas estén tomando conciencia o cambien su conducta frente al uso a eso iba, de digo, los bienes ambientales. Nos digamos. está sirviendo un poco para tomar conciencia, ¿se está tomando conciencia al respecto de esto? Y es un poco difícil decir que se ha tomado conciencia. Sí sabemos, y creo que hay un consenso en la comunidad internacional, al menos en la académica y en la política creo que también, que esto es un producto de cómo estamos haciendo las cosas. Digamos, Sí. La pandemia por COVID no es más que simplemente un síntoma de una enfermedad mucho más grande, que es la relación entre el hombre y la naturaleza, o la humanidad y la naturaleza, ¿no? Sí. Digamos, este es un bicho que ha surgido de manera silvestre y que ha pasado de un animal al ser humano, y no es la primera vez que sucede, ya ha pasado muchas otras veces. De hecho, una enfermedad muy establecida hoy en la humanidad, como es el VIH, surgió de la misma forma, por el consumo de animales silvestres. Tiene que ver no solamente con el consumo de animales silvestres, sino cómo la humanidad va avanzando sobre los sistemas naturales y se va metiendo cada vez más adentro de las selvas, de los bosques y de muchas otras áreas naturales que tienen especies animales, vegetales, pero también de microorganismos, de virus, bacterias que están metidas ahí adentro, alojadas, viviendo en ese nicho y que de repente ahora se han liberado porque se ha destruido el hábitat o porque las personas van cada vez más frecuentemente a esos lugares, porque se abren autovías en medio de la selva, porque se hace explotación minera o petrolera adentro de espacios naturales que antes estaban completamente sellados, herméticos, y esos microorganismos estaban protegidos. Entonces, en la medida que sigamos avanzando y destruyendo la naturaleza para sostener este nivel de consumo y crecimiento infinito, la humanidad nunca va a estar protegida ante futuras pandemias. Qué fuerte, digo, pensar en esto, doctor. Vuelvo al escenario de Córdoba en particular y digo, en este último mes, si hacemos una revisión, han aumentado muchísimo los casos, pero también han aumentado muchísimo las personas que han accedido por lo menos a la primera dosis de vacuna. También vemos en los medios, y también digo, les pregunto a ustedes cómo ven que estamos tratando los medios toda esta información, por ejemplo, muchas muertes de personas que sí han tenido 2 dosis de vacuna. Y esta aparición de la variante Delta, doctor. Bueno, a ver, las vacunas junto con el agua potable son las dos Sí. incorporaciones que tuvo la humanidad que nos permiten hoy llegar a 90 años sin mayores inconvenientes. La vacuna es la solución a este problema y lo empezamos a ver. Ya hay algunos países que empiezan a tener solucionado su problema, aunque van a seguir lidiando hasta que el mundo lo termine. De esto no nos salvamos individualmente, sino que va a tener que ser algo colectivo y el mundo va a tener que entender que tiene que encarar algún tipo de posible solución. ¿Por qué? Porque podemos tener a Inglaterra, Israel, por ejemplo, con una tasa de letalidad cercana a 0, pero si del otro lado del mundo está India o está Brasil, que son grandes usinas productoras de virus, producto de la movilización de la gente, van a seguir generándose las mutaciones. Y allí vienen algunas mutaciones muy complejas, como la variante esta Delta, la variante Beta también es muy, muy complicada, que es la sudafricana. Y fíjate que son 3 lugares del mundo, Brasil, Sudáfrica y la India, en donde se circuló muchísimo la gente. Y de la mano de la circulación de la gente se replica el virus y va cometiendo errores. En estos errores, en la replicación, se producen estas variantes. Y la variante Delta es la que está en condiciones hoy día de producir una nueva pandemia, porque ha cambiado tanto las características que está en condiciones de producir una nueva pandemia, porque ya empezaría a saltar los anticuerpos que se generan por la vacuna. La Argentina estaría logrando la inmunidad de rebaño para, yo hice el cálculo, 3ª semana de agosto, 4ª semana de agosto, quizás las 2 primeras de septiembre es cuando estemos llegando a alcanzar esa inmunidad de rebaño, porque vamos a tener más de 30 millones de personas vacunadas. Pero esta variante Delta puede venir y irrumpir, resiste los anticuerpos, las vacunas tienen una efectividad del 30% aproximadamente y puede volver a cambiar nuevamente la situación. Así es que
esa es la complejidad que tiene este virus, ¿no? Que cambia la regla de juego cada 15, 20 días y las vacunas vamos a tener que empezar a actualizarlas. Digo, ya deben estar trabajando los laboratorios para ir actualizándola y producir una revacunación a nivel mundial para el año que viene, aun cuando algunos países ni siquiera van a haber aplicado su primer dosis, ya otros van a estar por la tercera. Eso marca un poco la injusticia que hay a nivel, la inequidad que hay a nivel de salud en todo el mundo. Yo le iba a preguntar por el fin de la pandemia, doctor, pero me falta guardo un la poquito. pregunta. Mejor preguntarle por el fin del mundo. Tal cual, tal cual. Vamos a profundizar un poquito en esto. Hacemos una pausa, ya seguimos aquí con más identidad.